Como tener un 3 y 4. ¿No me hallaron? Inge, en 2 y 3, a mí me quedó pi medios, pero no estoy segura. Pi medios. Puede haber error porque tiene que haber fracciones doceavas de pi. Pero es que 6 pi doceavos serían pi medios, ¿verdad? 6 pi doceavos. Pero si recordamos la gráfica, esta, pi medio resulta que no es un punto de intersección, ¿verdad? Porque solamente pasa una curva por ahí. No pasa a dos, solamente una. Entonces, no podría ser. Tiene que haber otra cantidad diferente. Bueno, lo más probable es que encontremos los mismos ángulos que tenemos arriba, ¿sí? Encontraríamos pi doceavos, 5 pi doceavos, 7 pi doceavos y 11 pi doceavos otra vez aquí. Hacemos tener 2 y 3 y hacemos tener 3 y 4. Entonces quiere decir que no salimos porque con los ángulos que tenemos, 4 ángulos, que se repiten, obtenemos el mismo valor de R. Entonces tendríamos solamente 4 puntos de intersección. Quiere decir que no llegamos a ninguna parte. O sea, no logramos terminar el ejercicio. Verifíquenlo, ¿sí? Simultaneen y se van a dar cuenta de que son los mismos ángulos. Aquí. Entonces, aquí habrá que tomar en cuenta otras cosas, ¿sí? Veamos, están dejando el ejemplo. Ahí está. No lo dice. Pero vamos a tomar en cuenta nosotros que, aunque no se diga, vamos al próximo. Aunque no se diga, el intervalo para θ, para el ángulo, será de 0 hasta 2pi. Así, de 0 hasta 2pi. Y si revisamos, tenemos los ángulos que están exactamente entre 0 y 2pi. Los resultados que hemos encontrado son pi doceavos, que está entre 0 y 2pi, 5 pi doceavos también entre 0 y 2pi, 7 pi doceavos también entre 0 y 2pi, y 11 pi doceavos también entre 0 y 2pi. Incluso entre 0 y pi, ¿verdad? Porque un pi entero sería 12 pi doceavos. Entonces están dentro del margen de 0 a 2pi. Sí. ¿Cuándo estarían en el margen mayor a 0 a 2pi? Cuando tuviéramos, por ejemplo, 25 pi doceavos. 25 pi doceavos es una fracción de pi que es mayor que 2pi. 2pi enteros. Porque 25 entre 12 es 2 y un doceavo, ¿verdad? 24 entre 12 es 2. Pues sí. 24 entre 12 es 2. Entonces 25 entre 12 es más que 2. ¿Sí? Pues aquí hay que tomar en cuenta una cuestión. Vamos aquí. Ojo. Ojo. Ya que el argumento de del seno de la rosa es el doble del ángulo. Esto es θ de argumento, ¿verdad? Revisémoslo. Aquí está. Seno de 2θ. El argumento es el doble del ángulo, o sea, 2 veces θ. Pues habrá que tomar en cuenta una ampliación, digamos, una ampliación del intervalo para el ángulo. Así, mire, tenemos
el ángulo nuestro está variando entre 0 y 2pi. Este es el intervalo que tenemos. ¿Sí? Pero ocurre que como el argumento del seno en la flor es 2θ, entonces yo podría decir aquí, entonces tenemos que el argumento del seno es 2θ y por lo tanto estaríamos variando 2θ. Coloquemos 2. Sí, pero no podemos simplemente colocar 2. No podemos, aunque sí habría que tener un 2 allí. Entonces, ¿qué hacer? Esta es una desigualdad o inecuación. Al igual que en las ecuaciones, usted debería poder ejecutar una multiplicación por 2 acá, pero eso altera a toda la expresión. Para que no se altere la original, que es esta, ¿sí? Esta es la original, para que no se altere, habrá que multiplicar por 2 no solamente aquí, sino que en todas partes. Multiplicaríamos por 2 acá y también aquí. ¿Sí? También allí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ahora el intervalo se va a convertir en este otro. 2 por 0 es 0. Menor o igual que. Ya tenemos ahí el 2θ. Menor o igual que 2 por 2 que es 4. 4pi. Muy bien. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, ¿qué significa esto, verdad? Primero digamos qué significa esto. ¿Qué significa esto? Esto que está marcado, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que el ángulo tiene que ser mayor a 0 y menor a 2pi. Y en otras palabras. El intervalo del ángulo. ¿Qué pasa con el intervalo? La ampliación del intervalo. Pero esta que está marcado, ¿qué significa? ¿Qué es eso con otras palabras? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una revolución, ¿verdad? Eso de 0 a 2pi significa una revolución, una vuelta. Y entonces, ¿qué significa esto otro que está aquí? Dos revoluciones, ¿no? 2 revoluciones, correcto. 2 revoluciones. Entonces quiere decir que tendríamos que pasar 2 veces por el mismo lugar. 2 veces. Bueno, y eso va. Sí, 2 veces. Miren, hagamos un dibujito. Y coloquemos el sistema polar. Y ahí coloquemos el ángulo 2θ, porque estamos hablando de 2θ. 2θ, y eso entonces implicaría, implicaría que si aquí está θ1, ¿verdad? Entonces, que 2θ1 2θ1 sería ¿cuánto? Y sexto, ¿verdad? Así. Porque el despejar θ1 les quedó pi doceavo. Y 2θ2 tendría que ser igual a 5 pi sextos. Así, ¿verdad? Coloquemos estos ángulos
2 teta 1 y 2 teta 2. ¿Y por qué 2 teta y no simplemente teta? ¿Por qué 2 teta y no simplemente teta? Porque el argumento del seno de la flor es 2 teta. Y nos interesa encontrar la intersección de la flor con la otra curva. Por eso vamos a buscar dibujar 2 teta. Dibujemos 2 teta. Tendríamos a pi sextos. Dibujemos pi sextos. La sexta parte de pi. Más o menos, ¿verdad? Esto es un dibujo más nasal. Ahí está. Digamos que esta es esta parte de pi. Entonces usted diría que si da una revolución, o si está dentro de una revolución, esta es un punto o un ángulo de intersección. ¿Vea que sí? Pero si da 2 revoluciones, entonces tendría que pasar por el mismo lugar. Al dar 2 revoluciones, pues tendría que pasar por el mismo lugar. Aquí dio una. Para dibujar la otra no se va a poder con este. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver, ahí está. Vamos con la primera revolución. Pasamos por el ángulo de pi sextos. Aquí estamos comenzando en segunda y pasamos por ahí otra vez. Me quedó feo. Otra vez. Bueno, si estamos dentro de la primera revolución, pasamos por aquí. Pero tenemos que dar otra revolución. Aquí se completó la primera. ¿Ya? Al dar la segunda, volvemos a pasar por aquí. Ahora que pasamos por aquí otra vez, ocurre que pasamos por el mismo ángulo. Este segundo ángulo que está pintado en amarillo, todo feo, tendría que tener relación con este. Directamente que sí. Y es la otra solución. Entonces aquí podríamos decir que tenemos en este lugar angular dos soluciones. Y que una es 2 teta 1 igual a pi sextos. Eso implicaría que teta 1 valga lo que ya tenemos. Y 12avos. Pero esto es en la primera revolución. En la primera revolución. Y cuando demos la segunda tendríamos 2 teta 2. Dos teta 2, que si vemos como pasa por pi sextos, pues sería lo mismo que pi sextos, pero aumentada en algo. ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto?
¿Cuánto lo aumentamos a pi sextos para que se genere el ángulo en amarillo? ¿Cuánto lo aumentamos? Hola, ¿cuánto lo aumentamos? Hola, ¿cuánto lo aumentamos? Hola, ¿cuánto lo aumentamos? Estamos hasta aquí, es como que estuviéramos acá. Demos una vuelta completa, mire, o sea que le vamos a aumentar 2pi. Le sumamos 2pi a partir de acá, así, y ya tendríamos ese ángulo en amarillo. Entonces hagamos esa suma, y en cada pi, ya que hay 6 pi sextos en cada pi, 2pi serían 12 pi sextos. 12 pi sextos que hay en 2pi, sumados con un pi sextos, serían 13 pi sextos. 13 pi sextos. Así que 13 pi sextos en la segunda revolución. Entonces quiere decir que teta 2, pero aquí pusimos teta 2 y teta 1. Cambiamos la entidad, sería teta 5. Teta 5. Quiero ver. No, perdón, es teta 1. Este sería teta 5. No, teta 5 sería pi sextos más 2pi. Que este es de pi sextos, y entonces al despejar de ahí tendríamos que teta 5 sería igual a 13 pi doceavos. 13 pi doceavos. Y esto es en la segunda revolución. En la segunda revolución. ¿Ok? ¿Se ha comprendido lo que hemos hecho? ¿Hay preguntas?
Muy bien, a partir de este análisis, con una segunda revolución, se estarían encontrando entonces los otros ángulos, 5, 6, 7 y 8. Y entonces tendríamos a ver, por aquí. Vamos a copiar este. A ver si se puede. ¿Sí? Que teta 6 viene a ser y 7 pi doceavos, que teta 7 viene a ser 19 pi doceavos, y que teta 8 viene a ser 23 pi doceavos. Y ahí tendríamos entonces las otras soluciones para el caso. Muy bien, ya tenemos los ángulos y ahora habría que encontrar qué cosa, qué nos falta encontrar. Ajá, ¿qué nos falta encontrar? Ajá, ¿qué nos falta encontrar? Hola, ¿qué nos falta encontrar? Hola. El radio podría ser. Sí, el radio para cada ángulo. Recordemos que estamos buscando los puntos de intercepción. Entonces ahorita toca encontrar los puntos de intercepción. Llegamos entonces acá. Entonces, los puntos de intercepción entre ambas curvas. Y encontraríamos los 8 puntos. 8 puntos a partir de estos ángulos que hemos hallado. Entonces, aquí vamos en orden.
tendríamos un radio, algo como pidoseos. Estamos ahí. El otro radio. Coma. No recuerdo cuántas, creo que 5, ¿verdad? 5, después 7, después 11. 5. 7. Vemos este. Entonces, después 17. Pues teníamos otro por ahí que era 13, ¿verdad? 13 antes de 17. 13. Por 17. Después va 19. Y por último 23. Así. Entonces evalúen las funciones en estos ángulos y encontrarán los puntos de intersección. Falta solamente encontrar los radios para completar el punto, ¿verdad? Y esto sería la respuesta. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Por el momento no hay. Muy bien. Ok, entonces pasemos al siguiente tema. Hay ejercicios de esto ahí en el libro.
Creo que también tengo uno ya sacado del mismo libro y que se los pongo. Hablemos ahora de áreas entre curvas. ¿No? Áreas dentro de curvas polares. Creo que algo así está en el libro del tema este. Vamos a ver. Áreas en coordenadas polares se llaman. Bueno, entonces, áreas en coordenadas polares. Áreas en coordenadas polares. Muy bien. Tenemos por ahí una fórmula que nos ayuda a calcular el área dentro de un sector. ¿Un sector qué es? Es una parte de un círculo. Y voy a buscar poner antes del círculo. ¿Okay? Vamos al círculo primero. Vamos a un círculo. Ahí está un círculo. Y coloquemos entonces una parte de este. Digamos así. Vemos que aquí ha barrido un cierto ángulo. Un ángulo que podemos dibujar. Ahí. Y hay una zona que es barrida por este ángulo y una de las líneas. Supongamos que esta es la línea de inicio del barrido y esta es la línea del final. Entonces se generó este sector, ¿verdad? Digamos entonces que hay una distancia radial R de aquí para acá. Y la colocamos. Una distancia radial R. Así. Tendríamos entonces que hay una zona definida por este radio y el barrido del ángulo. Así que le ponemos alfa al ángulo. Así. Entonces habría allí un área que se calcularía como un medio del cuadrado de R por alfa. Así. Notemos que este sector circular tiene radio constante, ¿verdad? Radio constante. Sí, porque trata de una circunferencia, o más bien de un círculo. O el círculo es la parte interior, ¿verdad? La circunferencia solamente la orillita. Entonces aquí tenemos un sector circular. Vamos a ver aquí. Área del sector circular.
Pero ahora imagine usted que está trabajando con una curva polar y ocurre que la curva polar es algo así. ¿Qué es eso? Pues no importa. Ahorita no importa. La cosa es que esto es una curva polar. Y nos interesa encontrar el área que hay dentro de esa curva polar, pero nos interesa encontrarla entre ciertos ángulos. Digamos que entre el ángulo θ igual 0 y este θ de acá. Veamos por aquí. Vamos hasta acá para que sea lo más notorio. Hasta aquí. ¿Ve? Ahí nos interesa cortar el área que está aquí, esta área encerrada por la curva polar. Es decir, que el ángulo estaría variando de aquí hasta acá. ¿Sí? Bueno, no importa, ¿verdad? Como es un sector, apliquemos en la fórmula anterior. Intentemos aplicarla, pero ocurre que en la fórmula anterior la R es constante. Y en el caso que tenemos acá, la R no es constante. La R no es constante. ¿Qué es la R? Es el alejamiento desde el polo hasta llegar a la curva. Mire, aquí tenemos una R que tiene cierto valor. Podríamos copiar esa flecha y ponerla ponerla acá, solamente cambiando su orientación. Voy a subirlo solamente. Se me cortó, ahí está. Vale, mire, solamente le he subido y ocurre que no llega hasta la curva. O sea que la R que toca para ese otro ángulo es una R mayor a la, digamos, toda la flecha. ¿Sí? Y entonces, para esto de acá arriba, va a resultar lo mismo. Va a resultar que la R también es mayor. Y mire, en este caso, es todavía mayor. O sea, la distancia radial está variando. Está variando. Está creciendo la R, así como también crece θ. Y después, bueno, llega hasta un máximo por ahí, pero después se acorta, mire, aquí. Aquí la R es bien pequeña, mire. Quiere decir que R no es constante. Se observa que en la curva polar la distancia radial no es constante. Y es que recordemos que la R es una función de θ. Tiene que ser así en la mayoría de los casos. Pues R es función de θ. ¿Verdad que sí? R es f de θ. Por lo tanto, la R es variable. El ángulo es variable y la R es variable. Entonces ahora tenemos dos variables. R y θ. No solamente R. Pero, bueno, ahora hay dos variables. No solamente θ, sino también R. Pero, si partiéramos a toda la región de interés en zonas chiquitas,
infinitamente chiquitas, obtendríamos áreas infinitamente chiquitas en las que podría considerarse constante a la R. ¿Sí? ¿Y eso cómo es? Tendríamos un sector chiquitito. Tendríamos así, mire, de todo aquel dibujo que está allá, podríamos decir que podríamos tener un trocito, esa mejor flecha, ¿verdad? Porque flecha vamos allá. Un trocito así, mire. Aquí está una distancia radial y aquí está la otra. Mire, todavía me quedamos separadas, ¿verdad? Muy separadas quedaron todavía. Y ahí estaría el sector que nos interesa. Esta zona que está entre flecha y flecha. Y había un trocito de curva aquí que no he logrado dibujar. Vamos a ver si se puede. Un trocito de curva que va desde esta punta de flecha hasta la otra punta de flecha. Y le vamos a poner un colorcito. Quedó mal. Un colorcito llamativo. De aquí hasta aquí. Un colorcito bien llamativo, como este amarillo. ¿Sí? Mire, ahí está la curva. Es una curva o un trocito de curva igual al que está acá. Solo que aquí es un trocito de esta, ¿verdad? Ponemos el mismo color. Así. Entonces yo diría que en aquel trocito yo puedo calcular ya no un área total, sino que un área infinitamente pequeña, porque tengo una variación del radio casi nula y un ángulo infinitamente pequeño. Sí, porque el ángulo infinitamente pequeño ha generado a esa área infinitamente pequeña. Aquí todavía está dibujado muy grande el ángulo. Tenemos que dibujarlo más chiquito, pero entonces quedaría invisible. Entonces digamos que se va a calcular una cierta área a partir de esta expresión. Un medio, como la R va a ser constante, R cuadrado, pero el ángulo va a ser una cantidad infinitamente pequeña, una cantidad diferencial. Y como ocupamos la variable θ en nuestro cálculo, diríamos ya no diferencial de alfa, sino que diferencial de θ. Así. Y esto nos generaría un área que sería diferencial. Una diferencial de área. Tendríamos un trocito de área. Pero lo que nosotros quisiéramos es tener toda el área. ¿Sí? Toda esta área de la región. Entonces, lo que quisiéramos es tener el área de esta región. Pongámosle así. Área de región. ¿Sí? Queremos tener eso. Entonces había que simplemente sumar los trocitos. Es decir, que el área total, vamos a tomar este, sería la suma de los trocitos. Pero la suma de los trocitos la hemos llamado integral, ¿verdad? Hay una suma de rima involucrada ahí, pero podemos ocupar integral, diríamos la integral de los diferenciales de área. Así. Vamos a integrar, ¿sí? Quiere decir que calcularíamos el área a partir de una integral de la expresión del diferencial de área. Esta expresión. ¿Sí? Desde un valor θ1
un valor teta 2. Algunos autores dicen alfa beta o AB. Está bien, ¿no? Es lo mismo. Entonces quiere decir que el área vendría a ser simplemente la integral definida, pero quitándole un medio para simplificar, tendríamos, saquemos el un medio, ¿verdad? Se puede hacer y lo quitamos de aquí, así, un medio de la integral de r cuadrado de teta, donde r es la función polar definida en términos de teta. ¿Sí? Vamos a preocupar entonces esta expresión. Esta expresión vamos a ocupar. Así, mire. Sencillo, mire. Una simple integral de una función trigonométrica, de una función polar. ¿Pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Para hacer el ejemplo, nos vamos a abocar a una aplicación de graficación. Posiblemente ya conocen ustedes de esto. Una calculadora graficadora online. Esta es muy buena, Desmos. Digamos que graficamos R igual 2 seno, pero aquí necesitamos ocupar este para que nos funcione la aplicación de 3. Le pegamos a las letras ABC y por aquí está teta y cerramos así, y ahí tenemos ya la gráfica. Quizás con 2 queda muy pequeña, ¿verdad? No lo van a ver ustedes por ahí. Ponemos 4, le ponemos 5, se hace más grande. Si le ponemos 6, todavía más grande. Pongámosle 8, no, así se ve, ¿verdad? Y cabe dentro de la pantalla. Entonces, ¿qué queda así? ¿No? 6 en la 3 teclas. Digamos que trabajamos con esta. Y digamos que nos interesa calcular el área dentro de esta rosa. Está mejor en la foto. Nos vamos al Word. Ingeniero está silenciado. Tiene razón, muchas gracias, Diego. Entonces, hagamos este ejemplito. Tenemos que encontrar el área dentro de la rosa,
R igual 6 seno de 3 teta. Ahí tenemos la imagen. Y había que tomar en cuenta cómo se hace la rosa, ¿verdad? Cómo se construye. Entonces, podrían ustedes tabular como para ir construyéndola. Pero también podrían valerse un poco de cómo es el valor del ángulo en ciertos valores particulares. Digo, el valor del seno en cierto valor particular del ángulo, ¿no? Si teta valía 0, tendríamos el seno de 0. El seno de 0 vale 0. 0 por 6 es 0. Entonces, para teta igual 0, R vale 0. Tendríamos este punto de inicio. Este de aquí, ¿verdad? Más grande. Este punto de inicio. Entonces comienza aquí. En 0,0 comienza la rosa. Cuando teta valga pi sextos, según esto, tendríamos un valor máximo. Vamos a ver si es cierto. Si teta vale pi sextos, tendríamos el seno de 3 veces pi sextos. Eso es 3 veces pi sextos. Pi medio, ¿verdad? El seno de pi medio vale 1, que es el valor máximo que puede tener el seno. El seno, al igual que el coseno, varía entre menos 1 y 1, ¿verdad que sí? Entre menos 1 y 1. Su máximo es 1. Y ese 1 se alcanza cuando teta vale pi sextos. Entonces tendríamos 1 en pi sextos multiplicado por 6. 1 por 6 es 6. Tenemos 6 unidades en dirección de pi sextos. A ver, 2, 4, 6. Acabar. Entonces podríamos integrar de 0 hasta pi sextos, y tomando en cuenta que hay esa simetría de la gráfica respecto a los pi sextos, según el dibujo, ¿verdad? Podríamos integrar solamente de 0 a pi sextos y así multiplicar por ¿cuánto? A ver, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y encontraríamos el área dentro de la rosa. ¿Se entiende? ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Claro, ¿cómo no? Tenemos que la rosa es 6 seno de 3 teta. Podríamos tabular para varios valores del ángulo y así establecer dónde comienza a formarse la rosa, dónde termina de formarse un pétalo, o dónde se forma, digamos, la mitad de un pétalo, porque ocurre que la gráfica de la rosa es simétrica respecto a los epimedios. Esta parte de acá de la rosa es idéntica a esta de aquí y guarda simetría porque las distancias son iguales, ¿verdad? Mire este punto de acá con respecto a este otro, a la misma distancia están respecto a los epimedios. Medimos una distancia igual de aquí para acá que de aquí para acá. Por lo tanto, la rosa guarda simetría respecto a los epimedios. También en la parte de abajo. En la parte de abajo observamos que este punto con este otro punto son simétricos porque de los epimedios pues tenemos la misma distancia de aquí para acá que de aquí para acá, horizontal. Entonces podríamos calcular simplemente el área de un pétalo y multiplicarlo por 3 para calcular el área de toda la rosa. Porque nos piden eso, ¿no? El área dentro de la rosa. No nos piden el área dentro de un pétalo, sino que dentro de toda la rosa. Entonces calculemos el área de un pétalo y multiplicamos por 3. O calculemos el área de la mitad de un pétalo hasta pi sextos, es la mitad de un pétalo, y multiplicamos por 6. Porque hay 6 mitades de pétalo, ¿verdad? Muy bien. ¿Se comprendió? ¿Me expliqué? Sí, hoy sí. Gracias. Muy bien. Entonces, calculemos, digamos que el área, tomemos la ecuación, esta, el área es un medio de la integral desde teta 1 hasta teta 2. Pero este sería el área, si quiere usted, del medio pétalo, ¿verdad? Veamos por acá. Para la mitad de un pétalo, el área es igual, si quiere, vamos a ponerle área chica,
achica a un medio de el ángulo, digo, de la integral de la función al cuadrado, pero de un ángulo de 0 hasta bisextos. ¿Sí? Podríamos el cuadrado de la función. La función es 6 seno de 3 teta. Así. Obtenemos la integral de esta expresión, o sea, calculamos esta integral y tendríamos la mitad de un pétalo. Entonces, tiramos ahora aparte. Para calcular el área total, diríamos que A es 6 veces A chica. Así. Entonces, así. Muy bien. Calcúlenme esta integral, me dicen cuánto da y así avanzamos. ¿Sí? Ya lo pueden hacer. Hagan, por favor. Hola, Felipe. Va entrando, Felipe. Vaya, Felipe, de acuerdo. Ojalá que pueda mantenerse, de acuerdo. ¿Cómo vamos con la integración? Abigail, ¿cómo va la integración?
Para que puedas entrar, vamos a necesitar una identidad trigonométrica. Seno cuadrado de u igual uno menos coseno de 2 entre 2. ¿Ves? Entre 2. Para que puedas esperar identidad trigonométrica, digo, esa integral, van a necesitar esta identidad trigonométrica. Ok, háganlo por favor. Ya lo pueden hacer porque eso es matemática 2, ¿verdad? Y ustedes están en matemática 3. Me dicen cuánto les da. No sé, dije, no me dio, la verdad, creo que hice otra cosa que no debería hacer. Vaya, bueno. Josué, A mí la integral me quedó como 3 pi medios. 3 pi medios. Bien. 3 pi medios. Ok.
Como esa área le vamos a poner U cuadrado, significa unidades cuadradas. No tenemos dimensiones, ¿verdad? No sabemos si son centímetros, milímetros, metros, pulgadas, pies, etc. Así que vamos a ponerlo así, como U cuadrado. Si fueran metros, en lo que se ha medido en la rosa, diríamos metros cuadrados. Si fueran centímetros, diríamos centímetros cuadrados. ¿Okay? Entonces, ahora calculemos el área total. El área total, que es 6A, sería 6 veces 3 medios. Tendríamos 9 pi, ¿verdad? 9 pi. Unidades cuadradas. Así. Y tendríamos estas entonces como el área de la rosa, o el área interior de la rosa. Pregunta. Por mi parte, todo claro, Inge. Muy bien. Hay una hoja de ejercicios ahí en el Classroom acerca de intercepción y otra acerca de áreas. Comiencen a trabajarla. Ingeniero, ¿Diga? yo no sé si le puedo comentar un problemita que tengo al final de la clase. ¿Cómo no? Claro. Ok, gracias. Bueno.